después de la exposición de las escrituras, creo que todos como varones, hablando particularmente de los varones, quedamos con un peso de nuestra incapacidad, de nuestra torpeza, de cuánto fallamos en cumplir esos mandamientos de las Sagradas Escrituras. Y bueno, seguramente las mujeres de la iglesia también han sentido un peso con las exposiciones que vimos acerca del deber de la esposa. Así que yo podría decir que en esta mañana llegamos a esta cena, a estos elementos, con una conciencia de nuestros pecados. Y quiero hablar acerca de eso. Quiero hablar de la carga de nuestros pecados. A veces se piensa que la Santa Cena está aquí ofrecida para personas santas, para personas que durante la semana han tenido una victoria sobre el pecado, para personas que se han esforzado en cumplir la ley de Dios y lo han logrado. Pero, mis queridos hermanos, esa no es la realidad de la vida del creyente. Me explico. Claro que el creyente, en el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, está en una lucha constante con el pecado y va avanzando en la santificación. Pero por más avance que nosotros tengamos en la santificación, por más crecimiento que tengamos en nuestra vida espiritual, siempre hay pecado en nosotros. Como lo mencionaban los antiguos teólogos, siempre tenemos un remanente de pecado en nosotros. Así que independientemente de cómo haya sido su semana con relación a la lucha del pecado, yo sé algo con relación a usted y porque lo sé con relación a mí. Vengo a esta cena con pecados. Vengo a esta cena como un pecador. Y en ese sentido, entonces, ¿qué tienen que decirnos estos elementos a nosotros, los pecadores? Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 3 y consideremos brevemente lo que el apóstol tiene que decirnos a aquellos que, habiendo sido perdonados por la sangre de Cristo, aquellos que, habiendo sido justificados por la sangre de Cristo por medio de la fe, aún seguimos con la lucha en el pecado y nos acercamos hoy a esta cena como pecadores, no como santos. Capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, y hay que leerlo con el dolor, la perplejidad, el espanto con el que Pablo dice estas palabras. Oh Gálatas insensatos. Insensatos. ¿Por qué insensatos? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo quiere redirigir a estos cristianos, porque es a cristianos a quienes les está hablando, quiere redirigirlos ¿hacia dónde? Hacia la cruz, hacia el crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. La pregunta clave, la pregunta incisiva, la pregunta que debe penetrar en nuestras conciencias esta mañana, sobre todo en las conciencias que están convictas de pecado. O sea, que somos conscientes de nuestro pecado, de nuestro fracaso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? La respuesta se la sabe o no.
Usted que es creyente sabe cuál es la respuesta. Bueno, y si usted no es creyente, aquí hay una muy buena pregunta para usted, respondida también por las Sagradas Escrituras. ¿Usted sabe cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Usted sabe cómo pueden ser perdonados sus pecados? Pablo dice acá, no por las obras de la ley, sino ¿cómo? Por el oír con fe. Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y este es el punto de Pablo para los cristianos, para nosotros hoy, en esta mañana. ¿Cómo comenzamos la carrera cristiana? Por oír el evangelio de la gracia de Dios, por creer en el único sacrificio que Dios recibe por los pecados. Solo por eso. Más claro aún. No podemos comenzar la carrera cristiana por la fe y continuarla por las obras de la ley. Es lo que Pablo está diciendo acá. Es lo que tiene perplejo a Pablo con relación a los Gálatas. Ellos comenzaron la carrera por la fe y ahora están tratando de vivir la vida cristiana por las obras de la ley. Hay un peligro inminente acá. Un terrible peligro. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, si comenzamos por la fe y luego queremos vivir por las obras de la ley, entonces todo fue ¿qué? En vano. No la obra de Cristo nunca es en vano. Pero sí la obra de Cristo en mí. Es en vano. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Otra vez, ya sabemos la respuesta. Esa es la situación. Es lo que Pablo está viendo en los Gálatas y lo que lo tiene anonadado, lo tiene sorprendido al apóstol. Pero el argumento de Pablo comienza en el versículo 6. Y observen el argumento. Vamos a hacer una lectura de corrido acá. El argumento tiene que ver con la situación. Y el argumento es la respuesta a la situación de los Gálatas. Y el punto del apóstol Pablo es este, hermanos, para resumir lo que vamos a leer. La grandeza del nuevo pacto consiste en el mediador del nuevo pacto, que lo hizo todo por nosotros. Y no dejó nada a nuestras obras. Y así tenía que ser. Leemos del versículo 6 en adelante. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. Pero ¿qué dice el nuevo pacto? Versículo 13. Cristo y solo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y acá en este punto, los Gálatas tenían una pregunta. Y tal vez usted la tenga, tal vez no. Pero la pregunta que tenían acá era, bueno, ¿y entonces por qué Dios dio la ley? ¿Qué hacemos con todo eso que está allá en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con ese pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto que Dios hizo con Israel? ¿Por qué eso? ¿Por qué Dios demoró la venida de su Hijo a la tierra para que estableciera el nuevo pacto? La respuesta es simple y sencilla. Note lo que dice el apóstol en el versículo 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La promesa de Dios a Abraham fue: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de Abraham no era Ismael, pero tampoco era Jacob. Como dice Pablo en el capítulo 4, siguiente de Gálatas, la simiente de Abraham que bendice todas las naciones, ¿cuál es? Es Cristo. Pero esa simiente llegaría muchos años después de Abraham, casi 2000 años después de Abraham. Así que Dios se toma el cuidado para que durante ese paso de generaciones de Abraham a Cristo se garantice la venida del Cristo. Continúa diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 16. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, ¿en qué consistió el pacto que Dios le dio a Abraham? ¿La vista de Dios estaba en Abraham? ¿O cuál era la finalidad? ¿Cuál era el gran alcance del pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Sabe cuál era? La venida de Cristo a la tierra. O sea, el nuevo pacto. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, a través de la promesa que le hace a Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué hacemos con todo ese grueso del Antiguo Testamento que comprende Éxodo hasta Malaquías? ¿Para qué sirve todo eso? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Muy claro, versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué todo ese grueso desde Moisés hasta Cristo? No era para invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo a Abraham una promesa que se iba a cumplir por la voluntad de Dios, no por lo que hiciera Abraham. Y Pablo dice acá que la ley se introdujo fue para que el pecado se hiciera evidente. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Notan la función de la ley? Cuando vemos esos mandamientos bíblicos, nos confrontamos con esos mandamientos bíblicos, nos paramos frente al espejo de la perfecta ley de Dios. ¿Sabe qué sale a flote? Nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad. ¿Pero para qué? La pregunta es ¿para qué? Y la respuesta a esa pregunta es fundamental, porque es lo que Pablo está tratando y es lo que lo tenía preocupado, tremendamente preocupado con respecto a los Gálatas. Algunos podrían decir, bueno, la ley muestra nuestro pecado y nuestro fracaso, ¿para qué nos esforcemos?
Esto que acabamos de escuchar, la exposición maravillosa de la palabra de Dios, es para que todos los hombres salgamos aquí esforzándonos y prometiendo cambiar. Es para eso que fue a la ley. ¿Qué dice Pablo acá? Algunos otros pensarán que es muy lamentable lo que acabamos de escuchar y que no hay nada que hacer. Eso es muy lindo, muy bonito, pero eso no es real. Es decir, algunos después de la exposición de la palabra de Dios, confrontándose con el mandamiento de Dios, pueden salir con un desespero total y absoluto. Desanimados totalmente, derrotados. Yo soy todo lo contrario que acaban de enseñar allá y no creo que pueda lograrlo. No lo voy a lograr. Bueno, eso está bien en un sentido, porque la ley nos debe llevar a ese desespero y la ley no nos puede sacar del desespero. Pero Pablo dice que la ley es ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. O sea que si solo proclamamos la ley, pero no proclamamos el evangelio, somos unos pobres miserables. Estamos en la situación de los Gálatas. Todo ha sido en vano. Pero qué preciosas y maravillosas palabras que nos da el apóstol Pablo acá, al decirnos que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, ese desespero en el que nos sume la ley, esa incapacidad que señala la ley, si la palabra y el Espíritu han hecho su tarea hoy con nosotros, han aguijoneado nuestra conciencia, convenciéndonos de nuestro pecado y nuestro fracaso, entonces este es el momento adecuado para ir a estos elementos y recordar que Cristo y solo Cristo es la razón de nuestra salvación. Que solo en esa sangre representada por este jugo de uva es que hay perdón de pecados. Y que sobre ese cuerpo que está representado por ese pan, cayó el castigo de nuestro fracaso en cumplir la ley de Dios. Mis queridos hermanos, esa es la grandeza del nuevo pacto, que cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, siendo pecadores, somos bendecidos. Qué interesante, ¿no? Siendo pecadores, hay una bendición grande para nosotros como pecadores. Es la bendición del perdón de los pecados en la obra perfecta de Jesucristo. Y eso venimos a celebrar en la cena, hermanos. Y es lo único que nos empuja hacia adelante, que nos invita a seguir en la lucha contra el pecado. Esa bendita y preciosa cruz de nuestro Salvador.